Buenos días y bienvenidos al canal del Instituto Cantabria. Nuestro centro participa en el programa de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, que tiene como objetivo estimular el conocimiento de Europa y la democracia parlamentaria entre los jóvenes, para entender un poco más el funcionamiento de la Unión Europea y cómo nos afecta. Hoy nos acompaña Marta García Hospital, directora general del Fondos Europeos Cantabria. Buenos días y muchas gracias por venir. Bueno, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por contar conmigo aquí. Lo que más me gustaría decir es que nuestro agradecimiento desde la Dirección General de que podáis invitarnos y realmente que estéis tan comprometidos, ¿no? La verdad que es un gusto contar con un Instituto Niños Cantabria que sea tan activo y que pueda estar actuando como escuela embajadora y que realmente pueda transmitir todo lo que hacemos al final para promocionar los valores europeos en Cantabria. En definitiva, que sois una gente muy importante para nosotros, así que yo encantado de estar aquí con vosotros. Pues en primer lugar nos gustaría preguntar a qué se destinan los fondos europeos en Cantabria y qué impacto tienen en la economía regional. Bien, pues los fondos europeos la verdad que se destinan a muchísimas cosas. Sería muy difícil decir una cosa en concreto a la que se destinan los fondos europeos en Cantabria. Pero lo que yo transmitiría, o lo más importante si pensamos en los fondos, es que siempre tienen como un enfoque totalmente estratégico en la región, ¿vale? Esto parte siempre de lo que es un análisis de todas las necesidades que podemos tener en Cantabria, de economía, de sociedad, etcétera, y también de los distintos sectores que podemos tener en la sociedad, ¿no? Pues desde personas mayores, podemos hablar de jóvenes, podemos hablar de trabajadores, etcétera. Es decir, que siempre tenemos un trabajo muy importante de análisis de cara a que, dentro de los fondos que nos puede destinar Cantabria, a Cantabria y a la Unión Europea, que puedan estar empleados de la forma que pueda ser con mayor impacto para nosotros, ¿vale? Entonces, con este enfoque son muy variados. Si tuviera que dar unas prioridades o decir más o menos a dónde van destinados, pues la verdad que podría decir 2 o 3 cosas que van a ser como los ejes más importantes. Uno, todo el tema de transición verde, estamos hablando de tecnologías limpias, cambio climático, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, la tecnología, se está apostando muchísimo por el tema tecnológico, ya sabéis, con todos estos temas de inteligencia artificial o cómo podemos aprovechar la tecnología en nuestro día a día, pues ese sería como otro de los ejes más importantes. Y quizá tercero, las oportunidades, y aquí vosotros que sois jóvenes, sobre todo puede ir más dirigido a vuestros intereses, ¿no? Cómo mejorar las oportunidades, el empleo, oportunidades de estudio, todo eso también es un eje muy importante en los fondos europeos. Sí, pues ¿cómo benefician estos fondos a los jóvenes estudiantes? Pues de muchas maneras. Por ejemplo, por contaros un ejemplo que tenemos hace poquito ahora en la Dirección General de Fondos Europeos, nos llegó una oportunidad de financiación a través de fondos de una plataforma que se llama Tecnologías Estratégicas para la Unión Europea. Y entonces, gracias a estos fondos europeos que nos han permitido aprobar muy recientemente además, tenemos la oportunidad de financiar cursos dirigidos sobre todo a temas de formación profesional y de educación para gente joven, en los que se va a especializar a las personas en temas de tecnología y de tecnología súper avanzada, que era algo que en Cantabria, por ejemplo, no teníamos, porque es verdad que los equipamientos son muy caros. Y se va a permitir a gente joven estudiar sobre inteligencia artificial, todo el tema de Big Data, robótica, por ejemplo, sobre drones, muchísimas cosas relacionadas con la tecnología y que al final van a ser como los empleos más importantes que va a pedir la industria en el futuro, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad muy importante. Luego tenemos muchas más. También a los jóvenes, por ejemplo, se les ha podido financiar temas de salud mental o asistencia psicológica, que también es muy importante, sobre todo en los últimos años, además de otros temas que seguramente podréis conocer, como los programas Erasmus, ¿no? Que también permiten el intercambio y que se pueda obtener experiencias de estudios en el extranjero. En definitiva, muchísimas, podríamos decir.
¿Y cuál ha sido el proyecto más importante financiado con fondos europeos en los últimos años? Vale, es difícil decir un solo proyecto. Si hablamos de los últimos años, lo más importante que hemos hecho ahora y que hemos cerrado hace poquito fue unos fondos que llamamos READ, que vinieron por todo el tema del COVID, ¿no? Entonces estuvimos todos los años invirtiendo cantidades muy importantes, que de hecho fueron como un extra a lo que generalmente da la Unión Europea de fondos. Nos dieron fondos adicionales para poder abordar todo el tema del COVID, ¿no? Y realmente se invirtió no solo en temas de sanidad, sino también en educación, se amplió la oferta educativa en los centros, se permitió que fueran más digitales, también se abordaron muchísimas obras. Esos fueron los más importantes en los últimos años. Y ahora en los próximos pues se nos vienen también proyectos muy importantes, no solo el que te comentaba anteriormente sobre formación, sino otros también para mejorar, por ejemplo, pues las industrias o las empresas que tenemos en Cantabria, o mejorar infraestructuras culturales también. Todo el tema de museos de Cantabria también se le va a dar un peso importante con proyectos de bastante tamaño. Vale, ¿y cómo se decide de qué manera se distribuyen los fondos entre los distintos países de la Unión Europea? Vale, pues hay varios criterios. Realmente esto está consensuado a nivel europeo. El criterio más importante de mayor peso sería el económico, es decir, en función de los recursos económicos, el Producto Interior Bruto, etcétera, de los países, pues se hace una escala. Al final estamos hablando siempre de un principio de solidaridad de los fondos europeos. Entonces, en función de las capacidades económicas que tenga cada Estado, se puede determinar cómo repartir ese dinero, esa parte del presupuesto de la Unión Europea, que además es muchísimo, entre los Estados miembros. Luego pueden entrar en juego otras cosas como pues, las prioridades que tengamos que invertir en ese país, pues la preparación que tenga ese país para absorber los fondos europeos. Pero bueno, de hecho España es uno de los principales receptores de fondos y lo ha sido desde su incorporación a la Unión Europea. Entonces podemos decir que como está el sistema organizado, pues a España le interesa muchísimo y le compensa porque realmente ha supuesto mucho para todos. Vale, y muchísimas gracias Marta por participar en nuestro programa y esperamos contar con usted de nuevo. Pues muchísimas gracias. Pues hoy hemos podido conocer un poco más sobre los fondos europeos y su importancia en nuestra vida cotidiana. Y muchas gracias por escucharnos. Un saludo y hasta el próximo programa. Perfecto.